Compañeros que nos acompañan en estos estudios postdoctorales, me da gusto saludarlos nuevamente. Les extiendo mis disculpas por las complicaciones que ha habido para encontrar la convergencia, ¿no?, de los tiempos para que conversemos. Pues ya tenemos agendada nuestra sesión próxima para el módulo 3. Con esta charla y breve reflexión que voy a hacer para con ustedes, vamos a cerrar el módulo 2, que tiene por objetivo revisar la cibernética de segundo orden y la biología del conocimiento. Básicamente ya avanzamos en nuestra discusión anterior acerca de cómo el conocimiento, por un lado, de la física, derivó pues en unos presupuestos de carácter epistemológico y unas conceptualizaciones que dieron lugar a una proyección del hacer y el quehacer científico particular, pero también progresó en el tiempo la biología y se fue sofisticando al grado de que tuvo en los albores de nuestro siglo XX una importancia radical tal que incluso tiene implicaciones en una epistemología, en una observancia de la creación del conocimiento científico distinto, y también de cierta manera promueve unas conceptualizaciones distintas respecto de la relación sujeto, objeto de conocimiento, y se viene a complicar cuando más allá de un sujeto observador, nosotros asumimos que quien es observado tiene ciertas capacidades de reacción al acto de ser observado, y la biología tuvo también su experiencia para decir al respecto, ¿no? Y eso terminó dialogando en algún nivel con la sociología, con otros debates acerca de la animalidad y de la trivialidad o no del comportamiento humano, que también está en los intereses de Edgar Morin en el pensamiento complejo, y que tiene todo que ver con la sistémica, porque la pregunta sobre la trivialidad es la pregunta sobre, en cierto sentido, la capacidad de pronosticar en razón de la repetición, la iteración, y por lo tanto el perfilamiento de un pronóstico con mayor o menor grado de precisión en el tiempo, dadas esas repeticiones, ¿no? Para Edgar Morin hay en la vida, en lo vivo, este grado de indeterminación que se vive como incertidumbre, que se vivencia como incertidumbre, perdón, que define una cualidad de lo vivo y que tiene un impacto fundamental en lo vivo humano, entendiendo como lo vivo humano la vivencia individual, la vivencia social y la vivencia de especie, en esta tríada individuo, sociedad y especie que ustedes conocen muy bien. Por lo tanto, cuando la biología y la cibernética dialogan con los procesos comunicacionales, y estos procesos comunicacionales dialogan con la noción de sistémica en la producción de conocimiento, pues surgen la problemática del vínculo entre sistemas observados y sistemas observadores, y cómo esto entonces perfila, no un modelo de creación científica unidireccional, en donde el sujeto dispone sus sentidos para aprender el objeto, y el objeto en cierto sentido ni se resiste ni se altera, sino que se mantiene para entregar, por decirlo así, sus cualidades al observador
para que las pueda replicar o traducir a el lenguaje científico. Lo que estamos diciendo en la cibernética de segundo orden es que hay un vaivén, ¿no?, de interacción en donde no necesariamente el objeto permanecerá en cierto sentido indiferente al acto de observación, sino que tendrá algunos grados o posibilidades de reactividad en relación al sujeto observador. Y no solo observan sujetos, y el sujeto desde el punto de vista de la complejidad pues es un sistema con disposicionalidades fisiológicas, perceptuales, ¿no?, intelectivas, que se vuelcan para la aprehensión del comportamiento de los objetos, ¿no? Lo que le permite en cierto sentido identificar esos grados de continuidad pues es el bagaje de aprendizajes del conjunto de las observaciones previas que constituyen el conocimiento dado, que suele estar anclado a lo que sabemos que es la ciencia, ¿no? Este conjunto de ideas pues nos permiten definir en cierto sentido cómo la teoría sistémica, los procesos sistémicos y el entendimiento de lo que es la complejidad se empiezan a cuestionar sobre la actitud del científico respecto de los procesos de la denominada objetividad, y entonces también incorporar novedades, incluso recuperar debates en torno a la objetividad como algo dado por la separación del sujeto respecto del objeto en una especie de artificio realizado por nuestro inteligentísimo Descartes o Descartes, o bien más que una sustracción del sujeto, lo que se da es una suerte de convergencia, ¿no?, de acciones sistémicas en el tiempo que promueven el acto de conocer, en donde la intencionalidad del uno no es indiferente de las intencionalidades del otro, y en donde los sujetos humanos hemos generado capacidades significativas. En cierto sentido es de lo que habla Varela en lo que él termina denominando como el modo en que se debe reconstituir la ciencia como la vemos, como un acto de receptividad y traducción a un acto de confluencia, por decirlo así, para la generación de aprendizajes y conocimiento evolutivamente valioso. En ese sentido, sus diálogos y sus aportes hacia Maturana nos llevan a escribir un conjunto de obras que han tenido un impacto importante en los debates epistemológicos y en las reconfiguraciones de las aproximaciones a la ética a la ética sobre el hacer científico, particularmente el hacer científico en tanto lo biológico, en tanto lo sociológico, en tanto lo educativo, y en una reivindicación de lo estrictamente vivo humano, que no puede ser designado ni explicado por comparación directa y por uso de los mismos términos que de la computación, ¿no? Si bien la cibernética tiene un anclaje con lo que aprendimos de la computación, la cibernética supone, en su sentido más amplio, el conjunto de relaciones, de interacción, de intervinculación, de enacción, va a decir Varela, para no usar estos términos que le son mucho más
que le parecen menos familiares y menos empáticos para los procesos neurosensoriales, ¿no? Sensoriomotrices, están articulados a lo que denominamos inteligencia, ¿no? Es lo que ustedes en cierto sentido vieron en los videos, recuperaron en algunas de sus reflexiones, que les agradezco mucho y que les insisto en que la única manera que vamos a tener de evaluar sus avances en algunos de estos módulos pues va a ser a través de estas reflexiones que nos vayan dejando en escritos específicos según se sugiere en el foro, ¿no? Así que no se les olvide, por favor, y váyanse poniendo al día. Si aún no están al día en estos dos foros, no hay de momento ninguna situación que reclamar, solamente que no lo dejen, digamos, ¿sí? A partir del tercer módulo hacemos una especie de corte de actividades y ahí ya definiríamos entonces alguna situación particular si alguien no ha logrado concretar estas 3 actividades para el mes de mayo, ¿de acuerdo? En fin, regreso entonces a la temática específica. ¿Por qué elegí estos temas que parecen distintos? Algunos de ustedes ya lo intuyen y ya lo notan, y además lo hemos perfilado así en algunas de las charlas que hemos tenido. Es que hay una continuidad en el planteamiento del proyecto del método de Edgar Morin, justo para invitarnos a reconocer el valor del pensamiento sistémico y del pensamiento ecoorganizacional como propuesta para consolidar el pensamiento complejo y las reformas del pensamiento que tendrán sus derivas en la agenda, digamos, no moriniana, sino del pensamiento complejo hacia adelante, con quienes asumimos, digamos, los retos que delinea Morin, ¿no? Está pues esta agenda de la ciencia de la complejidad y de la renovación de la ciencia clásica para entregarnos a una ciencia de las complejidades con sus diversos niveles de realidad y de organización, que dialoga perfectamente con la transdisciplinaridad de Nicolescu. Está esta agenda de ética de lo vivo y reivindicación de lo vivo, que conecta perfectamente con los estudios de una ecología contemporánea, en donde no solo se trata del medio ambiente y de su recuperación y de las asistencias técnicas que le hagamos al mismo, sino de las responsabilidades que desde lo social, desde lo cultural, incluso desde lo paradigmático, que es la propuesta de Morin, se tengan que dar justo para redirigir, ¿no?, el hacer humano en general. Y allí, bueno, dialogan otras obras como Tierra Patria, como La Vía, ¿no?, Cambiemos de Vía, y otros documentos que ustedes conocen de Edgar Morin. Estas dos agendas están aquí impregnadas de estos debates, pero yo quiero que entonces toquemos además otras fuentes de las que va referenciando Morin en estos tomos, y que veamos cómo se abren debates de los cuales cada uno podrá explorar y sacar provecho en función de los intereses que tenga en el marco de su proyecto intelectual o investigativo en este momento, ¿no? Ya ustedes nos han dado ejemplos de cómo algunas cosas de estas podrían derivar en algunas argumentaciones para ciertos objetivos que tienen ustedes en lo personal, pero que conectan directamente con lo que tenemos proyectado para estos estudios postdoctorales, ¿no? Entonces, quiero insistir en eso. También quiero insistir en el reconocimiento de la apertura a la actitud inter y transdisciplinar
que desea comenzar a promover Edgar Morán en razón de la distinción y la confluencia con criterio de los aprendizajes en distintos estancos de disciplinares o del conocimiento, ¿no? Esta capacidad analógica que no es necesariamente de comparación directa, y además al no ser de comparación directa, no es de traducción inmediata entre los fenómenos físicos, los biológicos, los sociológicos, los culturales, los éticos, los medioambientales, ¿no? Y entonces ahí donde un conjunto de estrategias de carácter transversal, como es el pensamiento sistémico, pueden formular, ¿no?, una actitud renovada y habilidades en el ejercicio intelectual y en el ejercicio de la educación y en el ejercicio de la reforma, por decirlo así, del pensamiento, según Edgar Morán, y hacia allá va el pensamiento complejo. Por eso el tomo 3 es ya la formulación, en cierto sentido, de la caracterización que desde el abordaje que dio Edgar Morán es el ser humano conociendo, y es ese ser humano conociendo en el presente que requiere, ¿no?, estimular ciertas capacidades, reforzarlas y además hacer también una transicionalidad en sus principales tecnologías, por decirlo así, de generación de conocimiento, ¿no? Vamos a entrar por ello mismo entonces en este módulo a lo que denominamos la epistemología de Edgar Morán, ¿no? Se llama así con un cierto grado de polémica, ¿no? Ustedes ya leyeron autores que dicen que ni de broma Edgar Morán hace epistemología. Yo lo coloco aquí como una provocación para nosotros, ¿no? Más que como una confirmación o cualquier situación particular, sino como esa búsqueda por preguntarnos de si es epistemología qué, si no es epistemología qué, ¿no? Y en razón de la epistemología, ¿qué dice Edgar Morán? Y quién, si alguien se propone eso, quién formularía o cómo se formularía un cierto aporte para la epistemología desde el pensamiento complejo con los aprendizajes de Morán, pero en una argumentación propia de terceros, ¿no? Por ejemplo, pues esa agenda la han retomado algunos otros pensadores, ¿no? Por ejemplo, pues Raúl Domingo Mota, ¿no? Pudo haber pensado a lo mejor en formular estas situaciones, Ciurana, ¿no? Cosa que no hace el doctor Delgado. El doctor Carlos Delgado lo que dice es cuáles son las concreciones en el proyecto educativo y las concreciones en razón de la bioética, ¿no?, como puntos álgidos del debate contemporáneo en donde el pensamiento complejo está siendo demandado. Entonces por eso me interesa mucho la reforma de la educación en las universidades y la bioética global, ¿no? En la obra, por ejemplo, el doctor Delgado, ¿no? En un primer momento, en lo epistemológico, pues Delgado y Sotolongo se plantearon parte de esto que estamos conversando, ¿no? Y un texto que ustedes conocen sobre las revoluciones científicas y demás, ¿no? Entonces entremos a la epistemología de Edgar Morán, entremos a ver el video de sus 100 años en la conmemoración que le hizo la UNESCO, entremos a la perspectiva transformadora del pensamiento complejo, video de nuestro amigo Alexandre de Pomposo, que muy amablemente durante su estancia en Multiversidad
Edgar Morán produjo este video que tiene ya bastantes reproducciones. Entremos a estas exploraciones de la complejidad y sus distintas ramas o ramales que nos deja Leonardo Rodríguez Oya en este documento, con lo que haya podido quedarse por fuera, que prácticamente ninguna obra termina siendo exhaustiva cuando revisamos cómo se empiezan a configurar redes de trabajo en el marco de un clúster, voy a decir, qué palabra tan fea, en un nodo de pensamiento, ¿no? Como ha ocurrido ahora con el pensamiento complejo, y les propongo que en este módulo 3 abordemos la superación de los debates sobre la oportunidad y aplicación del pensamiento complejo, es decir, en qué situación estamos respecto de la pertinencia del pensamiento complejo. Y que abordemos esto con la pregunta eje que les planteo ahí en el foro, que es: ¿por qué considera que se ha logrado consolidar al pensamiento complejo como apuesta viable para los retos del siglo XXI y XX en términos epistemológicos, educativos y ciudadanos? Y por el contrario, si considera que no es así, argumente, ¿no? Este es el reto que les propongo aquí, ahora. Tienen que perfilar nada más la discusión, no tienen que hacer un documento demasiado largo, pero que puntualicen, ¿no? Todos estos ejercicios nos deben servir, claro, para que en algún momento definamos hacia dónde vamos a dirigir unos documentos, unos textos, unos escritos, que podamos entonces decidir qué hacemos en función de alguna potencial o posible publicación conjunta o colectiva, si fuese el caso. Entonces, les reitero: ¿por qué considera que se ha logrado consolidar al pensamiento complejo como apuesta viable para los retos del siglo XXI en términos epistemológicos, educativos y ciudadanos? En caso contrario, igualmente argumente. Esto para el foro, que puede ser, como lo hemos venido haciendo, en un texto, en un PDF, que lo puedan colocar ahí para que podamos estimular el debate. Les reitero entonces que tenemos ya abierto este módulo denominado Epistemología Compleja de Morán, con los dos videos y el libro de Leonardo Rodríguez Oya. Como siempre, les agradezco infinitamente su confianza, el seguimiento y el acompañamiento que dan en el foro del Skype, en el foro de los módulos, ahora este video, y también agradecerles por agendar el encuentro para la siguiente sesión. Muchísimas gracias.